La calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos. El aparato que se encarga de medir esas cantidades es el calorímetro, el cual consta de un termómetro que está en contacto con el medio que se está midiendo, en el cual se encuentran las sustancias que dan y reciben calor. Las paredes deben estar lo más aisladas posible, ya que hay que evitar al máximo el intercambio de calor con el exterior. De lo contrario, las mediciones serían totalmente erróneas. También hay una varilla como agitador para mezclar bien antes de comenzar a medir. Básicamente hay dos tipos de calorímetros: los que trabajan a volumen constante y los que lo hacen a presión constante. Nuestro objetivo es explicar el proceso de resolución de problemas de calorimetría. Ahora explicaré los conceptos fundamentales por los cuales nos basamos para la realización de este ejercicio. Conservación de la energía. La conservación de la energía es una ley física que postula que la energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma de una forma en otra, dentro de un sistema aislado. Llamamos calor específico de una sustancia C a la razón entre la cantidad de calor que la sustancia intercambia y el producto de su masa y la variación de la temperatura sufrida. Calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para poder cambiar de fase. Cuando el cambio se hace de sólido a líquido se llama calor de fusión y cuando se hace de líquido a gaseoso se llama calor de vaporización. El problema lo resolveremos empleando los 4 pasos para la resolución de problemas de física según el libro de Física Universitaria de Sir Szymanski, los cuales son: identificar los conceptos pertinentes, plantear el problema, ejecutar la solución y evaluar la respuesta. 100 gramos de una aleación de oro y cobre a la temperatura de 75.5 grados centígrados se introducen en un calorímetro con 502 gramos de agua a 25 grados centígrados. La temperatura del equilibrio es de 25.5 grados centígrados. Calcular la composición de la aleación sabiendo que los calores específicos del oro y del cobre son 130 joules sobre kilogramo por centígrado y 397 joules sobre kilogramo por centígrado respectivamente. En este ejercicio usaremos el principio de la conservación de la energía para un sistema aislado, es decir, que no intercambie energía con el exterior, y también la fórmula de calor específico para sustancias. Ahora vamos a plantear el problema, el cual nos dice que en un calorímetro se va a llegar a introducir una aleación de oro y de cobre. El problema también nos dice que después de cierto tiempo esta sustancia va a llegar a una temperatura de equilibrio. Ejecutando el problema, nos queda que la sumatoria de calor es igual a cero. Sumatoria de calor es igual al calor del cobre más el calor del oro más el calor del agua, y esto debe dar igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de calor nos queda que es la masa del cobre por el calor específico del cobre por la diferencia de temperaturas del cobre más la masa del oro por el calor específico del oro por la diferencia de temperaturas del oro más la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas del agua, dando como resultado cero. Calculando el calor del cobre, nos queda que es igual a la masa del cobre por el calor específico del cobre por la diferencia de temperaturas del cobre. Sustituimos valores y nos queda que el calor del cobre es igual a la masa del cobre por menos 19.850 joules sobre kilogramo. Calor del oro es igual a la masa del oro por el calor específico del oro por la diferencia de temperaturas del oro. Sustituimos valores y nos queda que el calor del oro es igual a la masa del oro por menos 6.565 joules sobre kilogramo. Calor del agua es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas del agua. Sustituimos valores y nos queda que el calor del agua es igual a 1049.18 joules. Regresando a la ecuación principal de sumatorias de calor,
Sustituimos los calores por los valores obtenidos previamente, quedándonos la ecuación 1 de la siguiente manera. Recordando que la masa del oro más la masa del cobre es igual a 0.1 kilogramos. Nuestro sistema de ecuaciones lo resolveremos haciendo uso de la ecuación 1 y 2. De la ecuación 2 despejamos la masa del oro. Lo sustituimos en la ecuación 1, llevamos a cabo las operaciones correspondientes, reducimos términos, despejamos la masa del cobre, quedándonos que la masa del cobre es igual a 0.02 kilogramos. Este valor lo sustituimos en la ecuación 2. Despejamos la masa del oro y nos queda que la masa del oro es igual a 0.08 kilogramos. Por lo tanto, evaluando las respuestas nos queda que la masa del oro es igual a 0.08 kilogramos y la masa del cobre es igual a 0.02 kilogramos. Un estudiante desea enfriar 0.25 kilogramos de Omnicola Diet, que está a 25 grados centígrados, agregándole hielo que está a menos 20 grados centígrados. ¿Cuánto hielo debe agregar para que la temperatura final sea 0 grados centígrados con todo el hielo derretido, si puede ignorarse la capacidad calorífica del recipiente? En este problema utilizaremos el principio de conservación de la energía para un proceso aislado, la fórmula de calor específico para sustancias y la fórmula de calor latente. Ahora vamos a plantear el problema. Como lo dice el problema, enfriaremos Omnicola agregándole hielo y después cierto tiempo todo el hielo se derretirá, llegando a una temperatura estable. Ejecutando el problema, tenemos que la sumatoria de calor es igual a 0, lo cual nos lleva a la siguiente expresión. La sumatoria de calor es igual al calor de la Omnicola más el calor del hielo más el calor del hielo que se hizo agua, y esto nos debe dar como resultado 0. El calor de la Omnicola es igual a la masa de la Omnicola por el calor específico de la Omnicola por la diferencia de temperaturas de la Omnicola. Sustituimos valores y nos da como resultado que el calor de la Omnicola es igual a menos 26.000 joules. Esto quiere decir que se le quita el calor. El calor del hielo es igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por la diferencia de temperaturas del hielo. Sustituyendo valores nos da que el calor del hielo es igual a la masa del hielo por 4.0 por 10 a la 4 joules sobre kilogramos. Calculando el calor del hielo que se hizo agua es igual a la masa del hielo por el calor latente de fusión del agua. Sustituimos valores y nos da que el calor del hielo que se hizo agua es igual a la masa del hielo por 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Volviendo a la ecuación principal, tenemos que la sumatoria de calores es igual al calor de la Omnicola más el calor del hielo más el calor del hielo que se hizo agua. Anteriormente obtuvimos estos calores, quedando los resultados de la siguiente manera. Sustituimos los valores en la ecuación principal, despejamos por término común, redujimos términos y despejamos la masa del hielo. Evaluando lo obtenido, nos queda que el resultado de la masa del hielo es igual a 0.070 kilogramos.